Listo. Entonces comenzamos con el desarrollo de documento, los anexos y, por supuesto, la patología. Tenemos acá una relación siempre entre lo que es el mesénquima o mesodermo con las interacciones de los epitelios, en este caso, al desarrollo del tegumento. El tegumento. El, yo tomo el nombre de tegumento como también se toma en muchos textos y revistas actuales, porque el tegumento es prácticamente un sistema de todo, que abarca todo el organismo. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que no tenga parte del tegumento. Entonces se considera como un órgano cutáneo, ¿no? Eh, pero hay indudablemente algunas características importantes, como por ejemplo las estructuras regionales. En algunos casos es una parte puede tener una piel gruesa, otra parte puede tener una piel delgada. Entonces, para formar justamente los componentes del sistema tegumentario. Bien. Por otro lado, tenemos que eh, en las diferentes regiones en las cuales se divide el cuerpo humano, ustedes están llevando anatomía, ustedes ya tienen cabeza, cuello, tienen abdomen, tienen lo que es la torácica, etc. Entonces, hay algunas diferencias, indudablemente, algunas interacciones entre el epitelio y el mesénquima, ¿no? Y eso muchas veces se coloca las iniciales IN-EM, o interacción del epitelio y mesénquima. Eso significa IN-EM. Se ejecuta en diferentes regiones. Y en el caso de la piel, en desarrollo, se parte de un patterning que alude a que, aunque los tejidos que la componen son los mismos en toda su extensión, pero hay diferencias, tanto en la estructura histológica de sus diversas capas, así como también los orígenes, el origen de cada una de estas estructuras, igual también los anexos. Y esto depende también de la posición que ocupan en la superficie corporal. Ustedes conocen esta lámina ya donde aprecian ustedes lo que es la epidermis, ¿no? O sea, el estrato córneo y todos los estratos que forman parte del epitelio en este caso del tegumento, ¿no? Y tienen también otro tipo de piel, la piel delgada, donde el estrato córneo es mucho más delgado que en la piel gruesa, ¿no? De todas maneras, siempre hay algunas diferencias significativas, indudablemente. Origen de los componentes del tegumento: el ectodermo superficial, luego el mesodermo, y del ectodermo superficial, el epidermis. Además, los pelos en las uñas, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y también las glándulas mamarias, que también forma parte, ¿no?, de ese tegumento. Y de mesodermo, la dermis. Entonces podemos decir que tiene doble origen, ¿no? El ectodermo superficial, lo que es la epidermis, y el mesodermo, que es la dermis. Ahora bien, hay células, así como se recuerdan ustedes, en el tejido conectivo, habían células eh, residentes, fijas, y habían células que venían de otro lugar, ¿no? Forman parte de ese tejido, en ese caso conectivo. Aquí tampoco no es ajeno esto. De lo que tenemos superficial, queratinocitos. Los queratinocitos son células que conforman toda la epidermis. Van a formar, por supuesto, la epidermis. Y recuerdan ustedes el sistema nervioso, la neurulación, se forma el tubo neural, pero en la parte dorsal de ese tubo neural se forman unas células, que son las células crestas neurales. De esas células crestas neurales se van a formar los melanocitos, que son las células que van a dar lugar a la pigmentación de la piel. Y también la célula, el cuerpo de Merkel, ¿no?, que es prácticamente una parte sensitiva, ¿no?, de la epidermis. También forma parte de la epidermis. Y del mesodermo, ¿no?, de las células hematopoyéticas, se forman las células de Langerhans. Estas células de Langerhans también van a formar parte de la epidermis.
Estas son células inmigrantes en la epidermis, ¿no? Vienen de otro lugar. Bien. Aquí tenemos un esquema donde estamos poniendo lo que estamos conversando, prácticamente el estrato basal. Aquí tenemos el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Indudablemente que eso se trata de una piel delgada, ¿no? Porque la piel delgada no tiene el estrato lúcido. Entonces aquí están los queratinocitos, que son las células principales que producen queratina. Y esta queratina forma parte del estrato córneo, ¿no? Las células lágricas, aquí lo tenemos, también reaccionan frente a un proceso inmunológico, y las células de Merkel son células mecanorreceptoras, ¿no? Mecanorreceptoras. Y los melanocitos, ahí están los melanocitos, ubicados siempre en la capa basal. Bien. En resumen, el tomo superficial, epidermis, es decir, el nombre de queratinocitos, y las glándulas mamarias ovíparas, sebáceas, pelos, uñas. Y los melanocitos que vienen de otro lugar, del neuroectodermo, conjuntamente con la célula de Merkel. Y en el mesodermo, la dermis de la piel, la hipodermis, donde hay vasos sanguíneos, células Langerhans, el músculo piloerector, ¿no? Y también hay una zona por debajo de la dermis, que es la hipodermis, ¿no? Hay tejido adiposo. Como todo sistema, como todas organizaciones, tiene que haber una regulación molecular. Este desarrollo del tegumento se basa en 3 etapas: especificación, periodo embrionario de 0 a 60 días, morfogénesis, periodo fetal temprano, del segundo al quinto mes, y diferenciación, el periodo fetal tardío. Bien. Cuando hablamos del desarrollo embrionario del epidermis, la especificación, es en la tercera semana, en la gastrulación, donde aparecen las tres capas embrionarias. Te lo conocen. Ectodermo va a formar una placa que se conoce como neuroectodermo, lo cual va a formarse el tubo neural. Y también, por supuesto, la epidermis. La especificación de la epidermis está dada por la BMP. Ya ustedes saben lo que es BMP, proteína morfogénica ósea. El BMP, como el gen GRL1, cumple un papel crítico en la especificación palmoplantar. Es decir, cuando hablamos de especificación nos estamos refiriendo al tipo de células que formarán no solamente toda la piel, sino en las zonas más importantes, que es en la palma de las manos y en la planta de los pies, ¿no? Ahí va a haber una especificación que hace diferente al resto de células que forman la piel. La especificación, entonces, es el proceso por el cual pues, el ectodermo lateral a la placa neural dará origen a la epidermis, la especificación, ¿no? Su grupo de células mesenquimatosas de la cresta neural formarán pues la dermis, produciéndose los patrones de las futuras capas entre el quinto al noveno mes. Bien. Para que el ectodermo desarrolle su destino hacia epidermis, es necesaria la acción de las moléculas de señalización. Entonces acá se aplica lo que ustedes ya conocen, las moléculas de señalización. Sobre todo WNT, para bloquear los FGF, los factores de crecimiento fibroblástico. De no hacerlo, entonces, si no se bloquea, el ectodermo se diferenciará en tubo neural, en tejido nervioso. Entonces es importante ese bloqueo para que prácticamente el ectodermo no se diferencie en tejido nervioso, sino siga formando la epidermis. Ahora, estas células del ectodermo, no neural, o sea, que no se forman de las presas neurales o de cualquier otra parte, tienen que expresar BMP para su diferenciación en epidermis. Y durante el desarrollo, la epidermis prenatal expresan diferentes patrones de citoqueratinas, funcionando como marcadores de diferenciación. O sea, estas citoqueratinas, dependiendo de su ubicación, dependiendo de su origen, van a dar lugar a una diferenciación, porque no todas son iguales, ¿no? Hay diferentes tipos de citoqueratinas, como vamos a ver. El peridermo, por ejemplo, es una capita de células que se forma después de la capa basal,
expresa las queratinas K8 y K18. Las queratinas K5 y K14 están presentes desde la semana octava. Y la semana 10 se registra la presencia de queratinas K1 y K10. Entonces, hay una constelación de queratinas que van a estar presentes justamente en la capa granulosa, en el estrato lúcido, y que van a formar prácticamente la queratinización, eventualmente del estrato córneo. Ese peridermo es una capita de células planas, ustedes lo van a ver, y esto da lugar a un proceso que se conoce como queratinización. Los queratinocitos son las células más abundantes de la epidermis, o sea, todas las células que forman parte de las 5 capas, 4 capas en realidad, porque el estratocono son células muertas prácticamente, son las más abundantes en la epidermis. Participan en el recambio continuo de la piel, pasando por proliferación, diferenciación o queratinización, muerte celular, exfoliación. Dura de 15 a 30 días. Constantemente se está cambiando doblemente. En la capa lúcida y córnea aparecen filamentos de queratina con filagrina. Queratina con filagrina. Es una proteína estructural fundamental para el desarrollo y mantenimiento, pues, de la barrera cutánea. Y los cuerpos lamelares de los queratinocitos de la capa espinosa producen el lípido acilglucosilceramida. O sea, hay una serie de hechos importantes de que cada grupo de células que forman parte de la epidermis van a tener su propia funcionalidad, ¿no? Acá tenemos justamente un esquema como la filagrina, es una proteína estructural fundamental, ¿no? Por acción de las enzimas que son las llamadas caspasas, induce conversión de profilagrina en filagrina. Y luego acá está la caspasa, que es una enzima importante, que la profilagrina en los gránulos de queratoialina en granulocitos. Es decir, el estrato granuloso produce queratoialina. El estrato lúcido produce eleidina. La eleidina con la queratoialina hacen posible que se condense y forme esa capa gruesa, que es característico de la célula, de la piel gruesa, y donde hay una queratinización bien marcada, bien marcada. Entonces, hay todo un proceso bioquímico donde hay los cuerpos lamelares, así como existen en los neumocitos tipo 2, también involucrina, endoplaquina, es decir, todo eso contribuye a la formación de esa proteína, una proteína estructural fundamental que es la filagrina. Entonces esto da lugar, pues, a estructuras dispuestas concéntricamente producidas por los neumocitos tipo 2, justamente, ¿no? Los neumocitos tipo 2 son unas células que van a formar una sustancia muy importante, que es el surfactante pulmonar, ¿no? Entonces, estos cuerpos lamelares tienen esa función similar a la que presentan los neumocitos tipo 2. La morfogénesis es el proceso por el cual estos tejidos comprometidos comienzan a formar estructuras especializadas. Por ejemplo, la especificación epidérmica, la formación de apéndices epidérmicos, la formación de la dermis, hipodermis y los vasos. Pero aquí hay un detalle importante. Cuando se dice que los apéndices, es decir, los pelos, las uñas, las glándulas, son derivados del ectodermo superficial, no es correcto. Son formadores, se forman a partir de la estrato basal de esa epidermis, ¿no? El estrato basal tiene una capa basal, ¿no? La epidermis tiene una capa basal, estrato espinoso, granuloso, lúcido y córneo, cuando se trata de una piel gruesa. Entonces, la diferenciación, los tejidos se desarrollan aún más y adquieren sus formas maduras, es la última etapa de este proceso. Entonces, los programas de morfogénesis y diferenciación están regulados por una serie de factores de transcripción. ¿Cuáles son? P63, AP1, K1F4 y ARNT. Y vías de señalización como WNT, BMP, SHH, EGF, Notch y FGF. Entonces, no están solos estos procesos de diferenciación.
Hay diferencias entre el estrato basal, las células del estrato espinoso, del estrato granuloso, hay diferencias. No solamente es un solo tipo, sino hay diferencias fundamentales. ¿Cómo se desarrolla entonces la epidermis? Primero aparece ahí el ectoma superficial. Sobre el mesénquima, que hemos dicho hay una relación entre el ectodermo y el mesénquima. Luego se forma ahí una célula peridérmica, el peridermo. El peridermo es una capita, ustedes lo van a ver en la parte práctica. El peridermo es una capita delgadita, acá está, el peridermo, en la parte superior del ectoma superficial. Entonces, este mesénquima. Este peridermo entonces comienza a evolucionar, pero al mismo tiempo que va evolucionando, va a ir desapareciendo para formar esta capa, esta es la capa intermedia, la capa intermedia. De esa capa intermedia, entonces se va a ir desprendiendo el peridermo, pero queda siempre la capa basal, acá está la capa basal, donde se establece ahí los melanocitos, que van a dar la pigmentación a la piel. Indudablemente hay células macrófagas, hay mastocitos, ¿no?, que sirven para que vaya progresivamente desprendiéndose las células del peridermo. En resumen, entonces, es una capita de ectodermo superficial. Sobre este ectodermo superficial, una capita de células planas, que es el peridermo. El peridermo comienza ya a desprenderse, dejando pues una capa intermedia, ¿no?, y apareciendo también en la capa basal los melanocitos, ¿no? Esas son las capas basal con los melanocitos. Y realmente que hay macrófagas y mastocitos que son responsables del desprendimiento del peridermo. A la cuarta semana hay primorio de epidermis, ectodermo superficial y mesénquima. Acá lo tenemos. Luego tenemos acá, a la séptima semana, peridermo. Acá está el peridermo. Y capa basal, ahí está la capa basal. Luego, a la 11 semana, la capa intermedia. La capa intermedia. Y la capa intermedia se va a ir desprendiendo del peridermo, ¿no? Se va desprendiendo del peridermo, entonces aparece la capa intermedia. Y de esa capa intermedia empieza un proceso de diferenciación de los estratos, espinoso y granuloso, indudablemente. Hasta que se va formando pues un conglomerado de células, ¿no? Y luego, por acción de la queratinización, se va a formar la capa córneo o el estrato córneo, ¿no? Dependiendo si la piel es gruesa o la piel es delgada, ¿no? En la octava semana aparece la célula de Merkel, y a la semana 21 se forma el estrato ya definitivo. Está el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso, el melanocito, la capa germinativa o capa basal también, mesénquima. Aquí, por ejemplo, falta el estrato lúcido, por lo tanto, se trataría pues de una piel delgada, ¿no? En los ricináceos, los estratos se forman de la capa intermedia. De esa parte de acá, van formando los diferentes estratos o capas de la epidermis. Entonces hay una progresión, que ustedes se están dando cuenta, de una simple capa de ectodermo a, indudablemente, a epitelio estratificado. Es necesaria la acción señalizadora de NT y el factor de transcripción P63, que lo había mencionado. Entonces hay una secuencia de diferenciación: estrato basal, espinoso, granuloso, estrato córneo. Entonces aquí UQ21 es el gen codificador de la diferenciación epidérmica. Entonces este gen es el que va a dar el resultado de que el estrato basal sea siempre la capa, la stem cell, o sea, células madre, luego el espinoso, granuloso, estrato córneo, que se diferencian indudablemente, ¿no? Entonces este es el codificador UQ21, codificador de la diferenciación epidérmica. Entonces tenemos un factor de regresión P63, de una simple capa se hace estratificación. Y este UQ21, el gen codificador de la diferenciación epidérmica, es decir, el estrato espinoso se diferencia del estrato granuloso. El estrato granuloso eventualmente se va a diferenciar del estrato lúcido y también, por supuesto, del estrato córneo. El movimiento de estas células alejadas del estrato basal se debe pues a la pérdida de adhesión.
Ustedes recuerdan pues, que las células de los epitelios están fuertemente adheridas, ¿no? Ya sea por ácido hialurónico o por otras, por otras moléculas, ¿no? De adhesión, ¿no? Entonces, ahí la fibronectina, la laminina, el colágeno tipo 1, tipo 4 son los componentes pues, justamente de esas uniones, ¿no? Y eso es lo que mantiene justamente la conexión entre el estrato basal y los demás estratos. Ahí tenemos el estrato córneo, que es para una cornificación, el estrato lúcido, que produce la leidina, el estrato granuloso, hay granulos acá en el citoplasma de estas células, el estrato espinoso, vemos que las células son diferentes del estrato granuloso, y el estrato basal. Entonces, esta diferenciación doblemente está, como hemos dicho, está codificado por 1q21, el gen 1 ubicado en el 1q21 de la diferenciación epidérmica. Es el responsable de que haya esas diferencias de las células de la epidermis. Por otro lado, el 5q31-32 codifica citoquinas que sintetizan IgE, importante en las reacciones alérgicas. En la capa más externa, en el estado córneo, las células pierden sus núcleos gracias a la filagrina, que se deriva de la queratohialina. Es una proteína, participa en la formación de filamentos de queratina, proceso esencial pues en la formación del estrato córneo, o sea, en la cornificación. La mutación del gen que codifica la filagrina, rica en histidina, ocasionaría desórdenes de la queratinización. Como vemos acá, en algunas zonas hay más gruesas, en otras zonas más delgadas, son desórdenes de la queratinización. La filagrina entonces es una proteína estructural para el desarrollo y mantenimiento de la barrera cutánea. Y la histidina es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Bien. A partir de la semana 21 se forma el estrato córneo. Acá está el estrato córneo. El estrato córneo. Como todavía el estrato córneo no es tan grueso porque la piel del feto, si bien es cierto, necesita algunas defensas por la acción macerante que puede tener el líquido amniótico. Entonces aparecen ya las queratinas K5, K14, K15, que se expresan ahí en la lámina basal o en la capa basal, ¿no? Pero cuando se desarrolla el estrato espinoso expresan K1 y K10. Entonces poco a poco van apareciendo los centros de queratinización, ¿no? Y las proteínas lacrina, loricrina y filagrina aparecen pues, con el desarrollo del estrato granuloso, el estrato córneo. O sea, son indispensables para la queratinización. Los melanocitos aparecen en la piel en desarrollo entre los días 40 y 50, o sea, al séptimo mes aparecen. Y la producción de melanina se inicia antes del nacimiento. Antes del nacimiento. Las células de la capa basal embrionarias son más columnares que las células basales fetales. Entonces, a nivel de las células basales embrionarias con respecto a las células basales fetales hay una diferencia. No presentan aún pues, un hemidesmosoma, pero sí integrinas, ¿no? Que mantienen unidas estas células. Por otro lado, ante la formación de los desmosomas y hemidesmosomas, la adherencia entre las células basales está dada por la caderina. Esas moléculas que ustedes conocen que son moléculas de adhesión. Hay una hormona estimulante de los melanocitos, la MSH, originada en las células melanotropas. Estimula la síntesis y liberación de melanina de los melanocitos de piel y del pelo, por supuesto. Entonces, ¿cómo se forma la melanina? Acá lo tenemos. Aquí tenemos el melanocito, ¿no? Los melanocitos producen estructuras limitadas por membranas relacionadas con los lisosomas. Aquí está el melanocito. Se origina en el aparato de Golgi como permelanosomas. Esta de acá. Intervienen en la síntesis de melanina. Tenemos los dos melanosomas, esta parte de acá. Melanosomas maduros, acá, 3. Melanosomas, 4.
y 5. 6 queratinocitos, queratinocitos, esto de acá, queratinocitos, conteniendo melanosomas, los melanosomas. Y los melanosomas se liberan en el queratinocito. Se van liberando el queratinocito. Se están liberando. Y va a proteger justamente de los rayos ultravioleta, por supuesto, ¿no? A medida que se va condensando la melanina, hay mayor protección, por supuesto, cuando ya el neonato, ¿no?, está fuera de la matriz o del útero. La 8 viene a ser unas sombrillas, ¿no?, unas sombrillas para proteger el ADN de los ultravioletas. Bien, eso entonces es la epidermis. Entonces, quedamos en resumen. De la capa basal o estrato basal se van a formar justamente los anexos en este caso del tegumento, que son los pelos, las uñas, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y también, por supuesto, las glándulas mamarias. Ahora, la piel, la dermis de la piel, se deriva del mesodermo somático, mesodermo lateral y dermomiótomo. Recuerden ustedes en los somitas, una zona que se llama dermomiótoma. Se formará la dermis del tronco y extremidades. Y de las crestas neurales formará, sobre todo en la parte craneal, las crestas neurales, la dermis de cabeza y cuello. Quiere decir que la dermis no es única, sino que depende, si es del tronco y extremidades, se deriva del mesodermo lateral y dermomiótomos, los somitas. Y la dermis de la cabeza y cuello se deriva de las células de las crestas neurales craneales, ¿no? Porque las crestas neurales, las células neurales tienen diferentes posiciones, ¿no? Hay cardíacas, hay abdominales, hay sacras, hasta la última vértebra, ¿no? La dermis, entonces, la tenemos, la dermis. La dermis, la mayor parte del mesénquima, lámina somática del mesoma lateral. De ahí se deriva la mayor parte de la dermis. Dermátomo de los somites. Semana 11, fibras elásticas y colágenas comienzan a formarse, fibras elásticas. Y se forman crestas epidérmicas, ¿no? Crestas epidérmicas, las dermis forman las papilas dérmicas, acá están. Papilas dérmicas. Las papilas dérmicas. Fibras de colágeno tipo 1 y 3 y las fibras elásticas se aparecen en la semana 12. Semana 12. Hay indudablemente evidencias que hay una interacción dermoepidérmica, o sea, dermis con epidermis. El paso de ectodermo simple es una epidermis con múltiples capas, y esta condición a las interacciones inductivas con la dermis adyacente. Estas interacciones dermoepidérmicas son la base para la formación de una gran variedad de derivados epidérmicos. Entonces hay ciertos experimentos de recombinación tisular y que han demostrado que la dermis subyacente determina el curso de desarrollo de la epidermis y sus derivados. Por ejemplo, acá tenemos el ectodermo y mesénquima. Si se aísla solamente las células del ectodermo, no se diferencia la epidermis. Y si se aísla el mesénquima, tampoco no se diferencia la dermis. Entonces tiene que haber una interacción dermoepidérmica. Sin tan solas no ocurre nada. Pero si este ectodermo, si es un ectodermo abdominal y el mesodermo de la planta del pie, ahí lo tenemos, entonces aquí sí va a haber una interacción. Y en este caso entonces se formará pues una parte de piel, ¿no?, un estatocórneo, como si fuera un mesodermo de la planta del pie. Ahí está. Entonces quiere decir que hay una interacción dermoepidérmica, ¿no? Esta experiencia indica lo siguiente, ¿no? Si el ectodermo se aísla y el mesénquima también se aísla, no ocurre nada. Pero si se junta un ectodermo de cualquier parte del cuerpo, en este caso abdominal, con el mesodermo de la planta del pie, se va a derivar el estatocórneo de la planta del pie. No interesa de dónde proviene el ectodermo, en este caso es ectodermo abdominal. Entonces, el epidermis es engrosado del tipo de la planta del pie, ¿no? La planta del pie es una piel gruesa, ¿no? Una piel gruesa.
Y se demuestra pues que la dermis determina la naturaleza de la diferenciación ectodérmica. Por eso se llama interacción dermoepidérmicas. Regulación de la dermis. La molécula sintetizadora WNT, actuando a través de la vía de la betacatenina, especifican que células del dermátomo somite se aproximan al ectodermo para convertirse en células dérmicas y que expresan el marcador dérmico, dermo 1, así se llama el marcador dérmico. Y tenemos el somite. Somite tiene este grupo de células que son esclerótomo, que forma tejido óseo. Tendrán estos dos MIO-D y MIF5, que son justamente la parte muscular, que va a dar los músculos, tanto en la región dorsal como en la región ventral. Y la dermis, esta parte de acá, con su gen PAX3, por influencia de NT3. Entonces, el marcador es dermo 1, ¿no? El dermo 1, para que se diferencie miótomos de la dermis. Pero en conjunto se llama dermomiótomo, pero luego se separan igualmente. NT3 es neurotrofina 3 vía de señalización. Acá está. Neurotrofina 3. Bien, desarrollo de apéndice del tegumento. Dos componentes. Una porción epidémica origina el producto diferenciado y un componente dérmico que regula la diferenciación del apéndice. Las interacciones dermoepidérmicas son críticas para el desarrollo de estas estructuras, ¿no? De los apéndices del tegumento. ¿Cuáles son? En primer lugar, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, glándulas mamarias. Vemos acá cómo el estrato basal o capa basal se imagina, llega a la dermis y acá se enrolla. Estamos hablando de una glándula sudorípara, porque esta es la parte secretora y esta es la parte excretora que se abre en los poros de la superficie de la piel. Ese es en cuanto a la glándula sudorípara. En cuanto al folículo piloso, vemos nuevamente acá, el estrato basal se imagina, ahí está, se está imaginando, y formará el folículo piloso. Anexo a este folículo piloso aparece acá la glándula sebácea, que también se forma justamente del estrato basal o capa basal. Este es el músculo piloerector. Este músculo piloerector se deriva del mioectodermo. O sea, no es un ectodermo típico, sino es, digamos, un ectodermo que va a tener las características de las fibras musculares, en este caso, piloerector. El folículo piloso, las células mesenquimales se aglomeran y secretan señales sobre la epidermis. Acá están. Secretan señales. En BC, o sea, acá en B y en C, hay cambios de forma celular diferencial en la zona periférica de las placodas, la cabeza de flecha, esta de acá. Zonas azul y amarilla, Hace que se produzca pues, un cambio en la orientación espacial del grado y del crecimiento del folículo, ¿no? Entonces comienza a crecer. Pero siempre resguardado por las células de la dermis, ahí están, regulado, ¿no? Pero sí se forma justamente desde la capa basal o estrato basal. Entonces hay señales inductoras dérmicas sobre las células basales y forman una placoda folicular o brote piloso. Acá está, una placoda. ¿De dónde deriva? Ahí está la capa basal. Entonces se va alargando, va a ir apareciendo por parte de la caderina beta. Es uno de los efectores de esta señal, ¿no? Para que se formen las placodas pilosas, esa de acá. FGF y WT11, factores de señalización desde la dermis, ¿no? Para que siga el curso del folículo piloso. Las placodas señalizan a la dermis para formar un condensado dérmico que va a rodear justamente al futuro folículo. Este folículo piloso tiene una matriz, ¿no? Tiene un bulbo piloso, ahí hay terminaciones nerviosas que se llaman peritriquiales, por eso cuando se jala el cabello o se hace una depilación, por ejemplo, se jala un pelito,
en las extremidades duele. ¿Y por qué duele? Porque tiene terminaciones nerviosas peritriquiales, o sea, alrededor del folículo piloso hay estas células nerviosas que causan pues el dolor cuando se jala un pelo o varios pelos. Los primeros pelos fetales son de textura muy fina. Alrededor del quinto mes, ¿no? Las células del tallo del pelo empiezan a queratinizarse, ¿no? Formando gránulos de trico y alina, y le aporta su dureza. Trico es de pelo y alina. Y los pelos del lanugo se desprenden juntos antes del nacimiento y aparecen los pelos definitivos, que son más consistentes, ¿no? El lanugo es un pelo muy fino, que está cubriendo toda la superficie corporal. El músculo de todo el pelo se diferencia a partir del mesénquima que circunda el folículo piloso. Sobre el origen hay muchas teorías, ¿no? Unos dicen que es del ectomesodermo, otros dicen que es en este caso del mesénquima que circunda el folículo piloso. Acá está el músculo piloerector relajado y aquí está contraído, ¿no? Entonces hace que el pelo se erecte, como vemos acá, sobre todo cuando hay intensidad de cambios de temperatura, ¿no? Cuando hay frío. Entonces es una forma de cómo el pelo puede coadyuvar a que se mantenga la temperatura corporal. Tipo de cabello, realmente hay varios tipos de cabello. El cabello lacio, ¿no? Lacio, o también se llama lisótrico, ¿no? Hay variedades igualmente, ¿no? No necesariamente es un solo tipo, son tres tipos en este caso. Luego, ondulado. Ondulado, o también se llama hulotrico. Lisotrico, hulotrico. Luego, lisos espiralados. Son lisos, pero espiralados. Y luego tenemos rizos menos definidos. Esos los granos de pimienta, se llama así, ¿no? Sobre todo presentes en la raza negra prácticamente, ¿no? Esta es la matriz redonda, acá es ovalada y acá es elíptica, ¿no? Elíptica en este tipo, ¿no? De liso, de sulotrico y este de acá son rizos menos definidos. En lo que respecta a glándulas mamarias, son glándulas sudoríparas apocrinas, modificadas, inicio de la sexta semana. ¿Dónde aparecen? Acá, en la línea mamaria, desde el borde axilar hasta el borde inguinal. Ahí aparecen los centros, ¿no? Los centros de crestas mamarias, y luego van desapareciendo y quedando solamente en la región pectoral, ¿no? Entonces ocurre a lo largo de la línea o cresta mamaria, ¿no? Aparecen, pero luego van desapareciendo y quedando solamente en la región pectoral, ¿no? Desde el borde axilar al borde inguinal es la ubicación. Imaginaciones de la epidermis dentro del mesénquima, pero ¿qué parte de la epidermis? Del estrato basal, dentro del mesénquima. Y luego se van formando los conductos propios de la glándula mamaria, ¿no? Las yemas mamarias darán lugar a yemas secundarias que se transforman en conductos galactóforos y durante la fase tardía de la etapa fetal, la epidermis secundante se deprime formando una fosa mamaria. En las mujeres las mamas aumentan de tamaño durante la pubertad y se desarrollan los conductos intralobulares y los alveolos. En el caso de las uñas, se desarrolla a partir de la 10ª semana. Primero aparecen las uñas de las manos y luego de los pies. ¿Dónde aparecen las uñas? En el lecho unguial. Son zonas engrosadas de epidermis en el extremo de cada dedo. Y el pliegue unguial de la epidermis son laterales y proximales. Este es el lecho unguial, pliegue lateral, y esta es la placa unguial, en ese sentido. Próximo distal, ¿no? Ese es el lecho unguial, pliegue proximal de la uña. Entonces de aquí crece hacia afuera. La placa unguial que crece sobre el lecho y se queratiniza, ¿no? Es queratina, ¿no? Ahora, en algunos casos las uñas son muy delgadas por falta de calcio también. El consumo de calcio es importante, ¿no? Acá lo tenemos. Esta es la matriz. De acá comienza a crecer la uña. Este es el aponiquio, eponiquio. Y este acá es el hiponiquio. Si sacamos la uña, entonces tenemos piel. Esta parte es el hipo
El inicio del desarrollo de los dedos de las manos están cubiertos por una membrana, y esa membrana poco a poco se va replegando, y queda simplemente como una raíz acá, que es el eponiquio. Y esos son unos pellejitos que aparecen de cutícula y que muchas veces son dolorosas. Con datos clínicos, los desórdenes de queratinización. La ictiosis simple. Una piel seca, engrosamiento del estrato córneo, hiperqueratinización, asociado a un juego de genes autosómicos, o sea, quiere decir que tiene un componente de orden hereditario, ¿no? Ahí lo tienen. Placas. Entonces, ictiosis simple. Hay una ictiosis recesiva ligada al cromosoma X, debe a una deficiencia de una enzima, la sulfatasa esteroidea, con mutación del gen STS. Normalmente impide la proteólisis en los desmosomas del estrato córneo. Ictiosis recesiva. Esto se debe a que no hubo adecuada regulación de los factores de transcripción SHH. Ahí están. La piel arrugada, sobre todo en las articulaciones de la rodilla. Además, debió no existir una adecuada transcripción del factor de crecimiento fibroblástico FGF, que colabora pues, con la formación adecuada de tejido conectivo y fibras. Esa es la ictiosis, digamos, hereditaria. Y hay otra que es el fetorlequín, que es placas del estrato córneo, ¿no? El fetorlequín, el niño nace envuelto totalmente por una coraza dura, como la tortuga, y rígida, que impide los movimientos respiratorios y digestivos. Fallece muy tempranamente porque como se mueven, lloran, entonces se forman grietas, y esas grietas es aprovechada por los microorganismos presentes en el ambiente y generan un cuadro pues, de sepsis. Se rompen por distintos lugares, donde aparecen fisuras profundas, sangrantes, y que se infectan secundariamente, y muerte segura del neonato. Luego el síndrome de Ehlers-Danlos, vemos una piel sumamente flexible, una hiperflexibilidad, se considera como si fuera una colagenopatía, ¿no? Porque es un problema de colágeno, ¿no? También acá, los contorsionistas, ven ustedes mucha flexibilidad. Por otro lado, la displasia epidémica congénita. Acá está. Trastorno hereditario. Falta parcial de la epidermis, no se formó la epidermis, y sus apéndices, no hay pelos, no hay glándulas en esta zona. Se llama displasia epidémica congénita. Anomalías neuroectodérmicas. El albinismo, ya ustedes conocen el albinismo. Carácter recesivo, piel, pelos y retina carente de pigmento. Pero el iris algunas veces muestra pigmentación, debido a la ausencia de tirosinasa, que convierte la tirosina en melanina. Es un síndrome de Waardenburg, ¿no? Donde es un grupo de afecciones hereditarias dominantes caracterizadas por sordera y albinismo parcial, piel, cabello y ojos de color, acá está, de mechón. Se puede presentar un mechón de pelo blanco en una cabeza de cabello normalmente oscuro, ¿no? Los ojos pueden ser de un azul muy claro o de color diferente, o sea, tiene acá ven el niñito, un color de ojos diferente, eso se llama dicromía, una dicromía, un color de ojos de un color de ojos de uno, en este caso oscuro, aquí claro, ¿no? El pibaldismo dice autosómico dominante, mutación del gen KIT en el cromosoma 4q11. Ahí lo tenemos. Esta manchita blanca no es vitíligo, sino se llama piebaldismo. Es una mutación del gen KIT en el cromosoma 4q11. Esta manchita no es vitíligo. El vitíligo más adelante aparece como una reacción autoinmune. El sistema inmunológico no reconoce a los melanocitos y lo comienza a destruir. Afecta el cabello y la piel y se manifiesta por un mechón de pelo hipocrómico que se llama poliosis, cuando no tiene coloración el pelo. Acá ven las canitas, eso se llama hipocrómico o poliosis. Generalmente localizado en zona frontal. Además en la piel hay zonas de despigmentación, acá lo tenemos, despigmentación, e hipomelanosis, poca cantidad de melanina. Ese es el vitíligo.
manchas blancas en las piernas, en los brazos, ¿no? Desorden pigmentario adquirida de esto, de etiología desconocida. Pero la hipótesis más aceptada sustenta que es una enfermedad autoinmune, o sea, el mismo sistema inmunológico no reconoce a los melanocitos y los comienza a destruir. Melanodermias, exceso de pigmentación en algunas partes del cuerpo, sobre todo pieles blancas, parecen las pecas, hiperpigmentación en algunas zonas, y luego el melanoma maligno, ¿no? En la palma de las manos, planta de los pies y genitales. Ahí tenemos el lunarcito melanoma maligno. El ABC, A, asimetría, asimétrico, ¿no? B, borde irregular. C, color no homogéneo, ¿no? Un color oscuro, color blanco. Diámetro superior a 6 milímetros. Y luego la evolución, el ABCDE, ¿no? Del melanoma maligno. Nebus, lunares de carne, como se le llama, que se desarrollan en diferentes partes del cuerpo. Acá está totalmente en la región dorsal del cuerpo. Pelos y uñas, alopecia congénita o atriquia congénita. Nace la criatura sin pelo. En la zona, no se ha formado en los folículos. Y anoniquia, están los lechos unguiales, pero no se forma la uña. Se llama anoniquia. Luego tenemos la poliosis que hemos mencionado, un término que se refiere a cuando el cabello pierde pigmentación o se torna grisáceo o blanquecino, por zonas. Poliosis. Y el mechón blanco se avisa por presentar desde el nacimiento un mechón de pelo blanco. Poliosis, aquí está. Recién nacido con su mechón blanco. Poliosis. Áreas cutáneas despigmentadas, leucodermia, ausencia congénita de melanocitos en las zonas afectadas por mutación del gen KIT. El gen KIT también puede dar lugar a una leucodermia, o sea, una despigmentación. Hipertricosis, en herencia holándrica, o sea, saben lo que es holándrica, ¿no? La transmite el padre a los hijos, indudablemente, ¿no? Es esa por el exceso de pelo que se debe a una abundancia inusual de folículos pilosos. Acá aparece, ¿no? A nivel del pabellón auricular externo está un mechón de pelos. También aquí, en los dedos, en la articulación de los dedos. También vemos de la mano, parte de la muñeca. Aquí, el niño ya comienza a aparecer bigote, barba, una hipertricosis, ¿no? Ahí tiene el síndrome de Ambras, ¿no? Abundante pelo en la cara. Y hay otros, los angiomas cutáneos, las manchas oscuras. Son anomalías vasculares, no son trastornos directos de la piel, sino anomalías vasculares congénitos. Pero existen algunos vasos sanguíneos primitivos, transitorios o sobrantes, pero son de un color medio rojo bajo, ¿no? No es como los lunares, que son un color más oscuro. Bueno, en lo que respecta a la glándula mamaria, hay pezones supernumerarios, que se llama politeria, ¿ven? Este varón no ha desaparecido los otros pezones que debían de desaparecer. Luego, en este caso, la politeria, cuando un resto de la línea mamaria se convierte en una mama completa. Las más frecuentes se sitúan a nivel axilar. Y tienen ustedes la glándula mamaria normal y acá tienen ustedes el pezón supernumerario. También hay pezón invertido, que necesita una pezonera para sacar justamente el pezón y para que pueda lactar al niño, ¿no? Acá tienen el nivel de la axila, ¿ven? Una glándula mamaria, y está saliendo el calostro. Este es lo normal, aquí en la axila. Que se llama polimastia, ¿no? Polimastia, una glándula mamaria de más. Ahora, la simetría mamaria, en la mayor parte de las mujeres existe una asimetría de mama. En ocasiones puede tener un alcance estético, ¿no? Pero una glándula es más grande que la otra. Y en otros casos hay hipoplasia, poco desarrollo de la mamaria, hipoplasia mamaria. En el varón puede haber una ginecomastia.
aumento del tamaño de mama de los varones, y amastia, en este caso, ausencia de uno o ambas mamas. Acá, el síndrome de Poland, el síndrome de Poland es la ausencia de músculo pectoral. Entonces, en el caso de la mujer sí es notorio, ¿no? Porque si no está... En el varón puede pasar desapercibido, ¿no? Porque no hay crecimiento, indudablemente, ¿no? Pero en el varón sí puede haber esto, la gineco, más inclusive producir calostro. Bien, veamos ahora entonces la formación de cavidades corporales. Al inicio, en la formación ya cuando ven ustedes el embrión en C, es una sola cavidad. Esa cavidad se llama cavidad celómica o celoma intraembrionario. Entonces, el mesodermo intraembrionario, que lo tenemos, se va formando poco a poco, está formado por el mesodermo paraxil. Con el mesodermo paraxil, somites. Y más, el mesodermo intermedio. Con el mesodermo intermedio, gononefrótomo. Y el mesodermo de la placa lateral, con sus dos hojas, una hoja somática o parietal y una hoja espláncnica o visceral. Entonces, todo esto va a ir formando una cavidad, ¿no? La cavidad celómica. La cavidad celómica, que ya está predestinada desde el momento que empiezan a aparecer los órganos, o sea, en el periodo de organogénesis, prácticamente, ¿no? Todo es el celoma. Bien. Entonces, entre la parte parietal y la parte visceral, la cavidad corporal primitiva. Acá está, esa es la cavidad primitiva. Primitiva. Ahora bien, la formación se inicia al final de la tercera semana con el desarrollo del celoma intraembrionario, ¿no? Este celoma intraembrionario es una cavidad pericárdica, la cavidad pericardio-peritoneal, ¿no? Pericardio-peritoneal. Entonces aquí, a final de la cuarta semana, el celoma intraembrionario se organiza en tres regiones. Cavidad pericárdica, que aloja el corazón, por supuesto. Conductos pericardio-peritoneales, esto de acá. Pericardio-peritoneales. Y cavidad peritoneal, ¿no? La cavidad peritoneal, esa de acá. Donde se formarán, por supuesto, intestinos con su mesenterio correspondiente. Entonces, poco a poco se va formando ya las cavidades. Pero esas cavidades no son al azar, ¿no? Recuerden ustedes, en la tercera semana hay genes responsables que determinan lugares de órganos que deben estar al lado derecho y al lado izquierdo. O sea, están controlados de que esos órganos solamente aparezcan en el lado derecho del cuerpo o lado izquierdo. Igual entonces las cavidades. Entonces tenemos acá la cavidad pericárdica, la cavidad abdominal, y fácil de identificar la cavidad abdominal por la presencia justamente de este conducto ónfalo-mesentérico, que se conecta con el saco vitelino, que es este de acá. Otro anexo embrionario tenemos acá justamente el alantoides, este de acá, alantoides. Y esto acá es el cordón umbilical primitivo, cordón umbilical primitivo. Este sentido medio se comunica pues con el conducto ónfalo-mesentérico, que luego debe desaparecer, ¿no? Debe desaparecer. Entonces empieza a formarse ya uno de los sistemas más importantes desde el tubo digestivo. Aquí va a aparecer digamos, un borde que es justamente el septum transverso. Ese septum transverso va a dividir lo que es la cavidad pericárdica de la cavidad peritoneal. Entonces, aparecen luego, derivados del mesodermo, los mesenterios, que derivan del mesodermo espláncnico, ¿no? El meso esofágico, el mesogastrio, que sostiene el estómago, el mesenterio de los intestinos, mesocolon también, por supuesto, el colon, etc. Comienzan a aparecer. Estómago con su mesogastrio o epíplomo mayor, duodeno con su mesoduodenal,
colon mesocolon, masas yeyunales e ileales en los mesenterios. Entonces comienza a organizarse los mesos, derivados del mesodermo esplácnico o visceral, no parietal, sino esplácnico. Bien. Y luego aparece un órgano importante, un músculo, el diafragma. Tenemos acá lo que es el septum transverso, en verde, esa parte de acá. Estos son los canales pericardio-peritoneales, o sea, comunican la cavidad pericárdica con la cavidad peritoneal. Pero este canal pericardio-peritoneal tiene que cerrarse por el medio de los pliegues pleuroperitoneales que están acá. Estas flechas indican que van a ir poco a poco acercándose y cerrando esta comunicación. Entonces, el septum transverso, esta parte de acá, va a dar lugar justamente a el tendón central del diafragma, esta parte de acá, tendón central del diafragma, y recibe inervación de C3, C5, ¿no? Origen del nervio frénico, ¿no? Forma el tendón del diafragma. Luego los pliegues pleuroperitoneales van cerrando la cavidad. El mesoesofágico, ahí está el mesoesofágico, con sus 3 hiatos. Un hiato para la vena cava inferior, otro hiato para la aorta dorsal y este para el esófago. Esófago, aorta dorsal y la vena cava inferior. Y luego la pared corporal, componente muscular dorsal, componente muscular dorsal y lateral del diafragma. Ya está, moradito. Ya se cerró, este pliegue pleuroperitoneal, ya se cerró esa comunicación importante. Ese es el tendón central del diafragma. Y no forma el septum transverso. Este es el mesoesofágico, forma los pilares del diafragma, ¿no? Y se cierra este conducto pericardio-peritoneal. Se cierra. Y luego tenemos ya completo el septum transverso y tenemos los hiatos para cada una de las arterias y venas y esófago. Pero puede haber aquí una hernia diafragmática de Bogdalek posterolateral, su posición. Falta de cierre de los canales pleuroperitoneales por la membrana pleuroperitoneal. Y acá no se cerró. Entonces, cuando no se cierra, ¿qué pasa con las asas intestinales? Ahí entran a la cavidad torácica. Al entrar a la cavidad torácica, sobre todo posterolateral, lado izquierdo, es el más frecuente, ¿qué pasa con el pulmón izquierdo? No alcanza su desarrollo, empieza a producir una hipoplasia pulmonar. Hipoplasia pulmonar. Lo tenemos, es el hígado que está dentro de la cavidad torácica, parte del estómago, las intestinales. La hernia de Bogdalek. Esta hernia de Bogdalek puede ser en el lado izquierdo, la derecho, más frecuente en el lado izquierdo, ¿no? Puede haber también la hernia de Morgagni en la parte anterior, ¿no?, del diafragma acá. Entonces vemos cómo va entrando las asas intestinales, ocupando la parte torácica prácticamente, ¿no? Y lo tenemos, entró todo, ¿no? Y justamente va a producir, ¿qué cosa? Una hipoplasia del pulmón izquierdo. Acá está, el pulmón del lado izquierdo muy pequeño, no ha desarrollado totalmente. Este es el derecho normal, ¿no?, con 3 lóbulos. Acá no. El corazón un poco hacia el lado derecho, una dextroposición, no dextrocardia, sino una dextroposición por empuje, pues, de las asas intestinales sobre el corazón. Luego también hay hernia hiatal esofágica. Es una hernia del estómago en la cavidad pleural, favorecida por un hiato esofágico anormalmente grande. Y esta hernia hace, pues, que el píloro no funcione correctamente y dé lugar, pues, a un reflujo estomacal, provocando vómitos en proyectil, salen disparados como proyectil. Y tenemos la hernia hiatal por deslizamiento paraesofágica. Este es el esófago paraesofágica, paralelo. Y esta es una hernia hiatal mixta, tanto
del esófago como del estómago. Son las hernias hiatales esofágicas. Y la hernia anterior, acá está, de Morgagni, es menos frecuente, representando el 2 a 4% de las hernias diafragmáticas, y ocurre a través del foramen esternocostal, ¿no? Agujero de Morgagni, por lo cual discurren los vasos epigástricos superiores, por lo que también se denomina hernia paraesternal, es asintomática. Esta es la hernia de Morgagni, la parte anterior del diafragma. Luego hay una alteración en la parte de la cavidad pericárdica, por ejemplo, que la pared ventral torácica no cierra, queda abierta. Este es el corazón. Entonces, al quedar abierta, ¿qué pasa con ese corazón? Sale fuera de la cavidad. Eso se llama ectopía cordis, o sea, corazón ectópico o fuera de lugar, ectopía cordis. Indudablemente que es una muerte del neonato porque está fuera, ¿no? Fuera. No ha desarrollado totalmente. Bien. No sé si tienes alguna pregunta. Por el momento ninguna, doctor. Gracias, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, estamos conversando con el delegado Juan Pablo Gutiérrez el día jueves, ¿no? Jueves, vamos a ser 8, ¿no? O tengo un repaso teórico, ¿no? ¿Verdad? Entonces, los repasos teóricos yo los hago tipo simulacro, ¿no? O sea, no repetir la clase porque eso sería de más, ¿no? Sino preguntas que se han tomado en otros exámenes o nuevos, depende. Entonces, ahí vamos a preparar y van a participar ustedes.